Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas que en estos momentos pueden estar en nuestra sintonía televisiva. Hoy quiero ser agradecido y quiero dar gracias y al mismo tiempo saludos a todos cuantos han permitido con su aportación económica poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. También quiero saludar de una forma muy cariñosa, muy especial, a unos hermanos de Guadalupe, de Perú, del Departamento de la Libertad en Trujillo, como también a los hermanos que se reúnen en el poblado de Roma, del mismo distrito, de la misma Libertad en Trujillo. Reciban todos ustedes mis saludos cordiales, al mismo tiempo que es extensivo para usted que en estos momentos pueda estar en nuestra sintonía. Antes de iniciar el tema, como es habitual siempre en este vuestro servidor, voy a doblar mis rodillas para poder tener la oración de invocación, pidiendo que el verdadero Espíritu dirija esta actividad para la honra y la gloria del Creador del universo. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos permites que podamos dirigirnos de nuevo a la audiencia, pidiendo la presencia de tu Espíritu para que seas tú quien nos des palabras de sabiduría y hagamos las cosas siempre conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya. Que cada oyente en estos momentos sienta ese deseo de poder aprender de ti y podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Empezamos ya, continuando con lo que estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. Hay un pasaje bíblico que es muy importante para cada uno de nosotros. Tan importante que debiéramos considerar las palabras que pronunció el mismo Salvador y que hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Juan, capítulo 5, verso 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de aquellas cosas mediante las cuales estamos aquí compartiendo con cada uno de ustedes es precisamente esta necesidad de poder compartir con ustedes, escudriñando las Escrituras, para que podamos entender cuál es la voluntad que nuestro Padre Celestial tiene precisamente para con cada uno de nosotros. Siguiendo este mismo método de estudio, siguiendo este mismo método de interpretación de la Sagrada Escritura, vamos a iniciar el tema de hoy analizando, estudiando un pasaje muy simple, pero muy controvertido y sacado de su contexto. Lo hallamos en Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, verso 2 es el primer libro que hallamos en el Viejo Testamento. El primer libro que hallamos allí y que es uno de los libros que escribió Moisés. Allí, bajo inspiración divina, antes de empezar con la narración de la creación, Moisés nos dice lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. En primer lugar, debiéramos de entender qué es lo que significa la palabra espíritu. Y en este pasaje de Génesis capítulo 1, verso 2, nos está diciendo: y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas.
algunos de una forma malintencionada, están diciendo ahí que hace referencia a una supuesta tercera persona de la deidad, a un tercer Dios llamado Espíritu Santo. La Biblia me indica todo lo contrario. La Biblia me indica que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Para poder entender correctamente esta palabra Espíritu de Elohim, lógicamente debemos buscar la fuente de orientación para que podamos entender qué significa la palabra Espíritu. Abrimos un diccionario bíblico, buscamos la palabra Espíritu, y en ese diccionario bíblico, en la palabra Espíritu, nos dice lo siguiente. Dice que proviene del hebreo y del arameo ruach, que significa aliento, viento, elemento vital, mente. Eso es lo que significa la palabra espíritu. Aliento, viento, elemento vital, mente. La misma palabra del griego significa soplar, respirar, aliento, viento y espíritu. Si nosotros analizamos bien la definición de lo que hallamos en el diccionario bíblico relacionado con la palabra espíritu, nos damos cuenta de que no está haciendo referencia a ninguna tercera persona. No está haciendo referencia a ningún tercer Dios, sino simplemente la palabra espíritu, que procede del hebreo y arameo ruach, significa aliento, viento, elemento vital, mente, como también soplar, respirar, aliento, viento y espíritu. Es lo que hallamos en todo el Nuevo Testamento, inclusive en el Viejo. Cuando a Moisés se le dice que reúna 70 ancianos, esos 70 ancianos recibieron el espíritu que Yahweh había puesto en la mente de Moisés y transmitido a aquellos 70 ancianos. No quiere decir que salieron 70 a Moisés, sino el espíritu, la sabiduría, la humildad que Yahweh había puesto en la mente de Moisés, fue también traspasado a los 70 ancianos escogidos como ayudantes para dirigir al pueblo de Israel. Ahora yo pregunto, hermano y hermana que me escuchas, hay mucha contradicción, mucha manipulación, mucha mala interpretación acerca de este pasaje de Génesis capítulo 1, verso 2. Recordamos lo que dice la Escritura: y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a hacer dos preguntas, amigo y amiga que me escuchas. Dos preguntas que tienen como una finalidad el que puedas también poner tu mente a trabajar, que puedas maquinar, que puedas pensar en una forma personal. La primera pregunta es: ¿quién pudo ser ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién fue ese aliento? ¿Quién fue esa mente? ¿Quién fue esa energía? Que es la definición de la palabra espíritu, que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién? La siguiente pregunta está directamente relacionada con la creación. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién la hizo? Es evidente que en Génesis capítulo 1, verso 2, está haciendo referencia a momentos antes de la creación de este mundo. Y para poder entender quién era ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas,
yo debo de buscar la Sagrada Escritura con toda mi humildad, con oración, pidiendo al Creador sabiduría para poder entender este pasaje, para algunos tan conflictivo, pero que para una mente infantil no tendría ningún reparo en decir que era el mismo Creador del universo. ¿Quién era entonces ese espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién fue el autor material de la creación? Porque está todo englobado en el mismo contexto. ¿Quién fue? Veamos la siguiente cita. Veamos Juan, capítulo 1, versos 1 al 3 y el verso 10. Abrimos la Sagrada Escritura y nos vamos al Evangelio de Juan. Y allí vemos en el capítulo 1 en adelante lo que vamos a estar compartiendo, amigo y amiga que me escuchas. Juan capítulo 1, versos del 1 al 3 nos dice: en el principio era el Verbo. Otras versiones dicen que en el principio era la palabra. Y el Verbo o la palabra era con Elohim. Y el Verbo, la palabra, era Elohim. Verso 2. Este era en el principio con Elohim. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Entienden? La palabra, el Verbo. Todas las cosas fueron hechas por él, por el Verbo, y el Verbo era el Hijo. Volvemos otra vez al mismo pasaje. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y allí vemos en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Está hablando acerca del Hijo. El autor material de la creación fue el mismo Hijo. Era aquella palabra, era aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos entendiendo ya, amigo y amiga que me escuchas, ¿quién podía ser ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién? El mismo creador del universo. Porque fue el autor material de la creación. Si él fue el autor material de la creación, era evidente, es lógico que el espíritu de Elohim, el espíritu del Padre, el único que tiene el espíritu del Padre es el Hijo. No hay tres, solamente son dos. El único que tenía y tiene el espíritu del Padre es el Hijo. Para eso vino el Hijo, para revelar al mundo el carácter del Padre. Y su espíritu, su aliento, su poder, es el que está sensibilizando nuestros corazones, amonestándonos, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a la conversión, para que podamos ser hijos de Elohim, habiendo sido antes hijos de Satanás por ser tremendos pecadores. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escuchas, que ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, no puede haber un tercer Dios, no puede ser una tercera persona, porque en ningún lugar de la Biblia indica que haya un tercer Dios, y mucho menos cuando a través del diccionario bíblico hallamos la definición correcta de lo que significa la palabra espíritu. Aliento, mente, elemento vital. ¿Entiendes? En ningún momento el diccionario bíblico hace referencia a espíritu, a una tercera persona o a un tercer Dios, que no lo hay. Veamos otra cita. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15, hallamos lo siguiente. Buscamos el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 y 16,
y nos dice lo siguiente. Está haciendo referencia al mismo Hijo. Al mismo Hijo. Pablo nos dice, Él, el Hijo, es la imagen del Elohim invisible. Es decir, Él vino a reflejar el carácter del Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás. A través del Hijo podemos contemplar al Padre. Sigue diciendo Pablo, el autor de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En ningún lugar de la Escritura menciona la supuesta aparición de un tercer Dios, de una tercera persona de la deidad. La Escritura me es clara al correcto y me dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay término medio, no hay confusión, amigo y amiga que me escuchan. El Hijo es la imagen del Elohim invisible, en singular. En singular, el Hijo, solo Él, el primogénito, el autor de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En ningún lugar aparece en la creación un tercer Dios llamado Espíritu Santo. En ningún lugar. Yo creo, amigo y amiga que me escuchas, en el verdadero Espíritu Santo. Yo lo creo. No soy un anatema, no soy un apóstata. Yo creo en el verdadero Espíritu Santo. Yo creo en ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Yo creo en Él. Él era la imagen del Elohim invisible. Él era el autor de la creación. Está hablando del mismo Hijo. Por tanto, y ese Espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, es evidente de que era el Hijo, amigo y amiga que me escuchas. No hay un tercer Dios en ninguna parte de la Sagrada Escritura. Nos han engañado, nos han dado gato por liebre. Ahora, la decisión y el problema es tuyo como lo era mío antes, y es analizar correctamente la interpretación de la Escritura. Es estudiar comparando verso con verso, para poder entender en este caso concreto quién era ese Espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Si estamos analizando, siguiendo los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura, de Juan capítulo 5, verso 39, de escudriñar las Escrituras, y estamos comparando verso con verso, nos damos cuenta que el autor material de la creación era aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? El mismo Hijo del Altísimo, el Creador del universo, quien posteriormente se convirtió en nuestro Redentor. Y cuando ascendió al cielo, derrama su poder, derrama su aliento, derrama lo que tú quieras llamarle, y fue lo que recibieron los apóstoles en el Pentecostés, poder para proclamar aquel mensaje que sacudió los cimientos de Jerusalén y de Israel, cuando dijeron: vosotros habéis dado muerte al Redentor del mundo. Esa es la obra, amigo y amiga que me escuchas, que desea hacer el verdadero Espíritu en tu vida y en mi vida. Y como he dicho antes, yo creo en ese Espíritu Santo verdadero,
Yo creo en ese que tiene poder para reprenderme a mí mi pecado y que yo pueda recapacitar y pueda considerar mi vida para que deje de hacer lo malo y permita que Él vaya transformando mi vida conforme a su voluntad. No estamos cometiendo el pecado imperdonable. No estamos rechazando la verdadera obra y el verdadero espíritu, sino estamos también enseñando y compartiendo quién es nuestro único abogado y quién es nuestro único mediador. Si solamente tenemos un abogado ante el Padre, 1 Juan capítulo 2 verso 1, solamente un abogado, y 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, solamente un mediador entre el Padre y nosotros. Si solamente hay un abogado, si solamente hay un mediador, ¿dónde está el tercero? ¿Cuál es la misión que debe hacer ese tercer Dios que no aparece por ninguna parte y que no tiene ninguna potestad ni nada para hacer? ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Entiendes? Vas entendiendo quién era ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Veamos otro pasaje que nos ayuda también a entender y a clarificar y a ampliar el concepto, el conocimiento de quién fue el autor de la creación. Veamos Hebreos, capítulo 1, verso 2. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 2, nos dice lo siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién dice aquí que hizo el universo? El Hijo. Tanto en Génesis, tanto en Juan, tanto en su carta a los hermanos de Colosas, como en su carta a los hermanos hebreos, Pablo está diciendo que el creador del universo fue el mismo Hijo. Y en ese contexto de la creación, el espíritu de Elohim que se movía sobre la faz de las aguas era el mismo Hijo, quien antes de iniciar la creación estaba moviéndose sobre la superficie de las aguas. Pregunto para ir concluyendo la reflexión de hoy. Cuando vino aquí a esta tierra, ¿acaso Él no anduvo también sobre las aguas? Mateo 14, versos 25 al 27. Nos dice así la Sagrada Escritura. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a punto ya del amanecer, porque la noche se dividía en 4 vigilias, en la última de ellas, casi a punto del amanecer, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Cuando usted lee un fantasma, ¿cuál es la otra palabra que se le viene a la mente? Un espíritu, ¿verdad? Al menos en nuestro castellano, en nuestro español, un fantasma es lo mismo que ver un espíritu. Y dieron voces de miedo. Verso 27. Pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo que vieron los apóstoles, aquel hombre que caminaba sobre las aguas, era el mismo Redentor del universo. Pero ellos no lo habían reconocido y pensaban que era un fantasma, pensaban que era un espíritu. Y el Salvador les tiene que decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, estamos llegando ya a la conclusión del tema de hoy. ¿Quién era ese espíritu de Elohim que en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién era ese espíritu que en el principio se movía sobre las aguas? ¿Quién tenía el mismo espíritu del Padre?
tenía el mismo aliento del Padre? ¿Quién tenía la misma imagen del Padre? ¿Quién? El Hijo. Solamente hay uno, el Hijo. El Padre solamente tuvo un compañero, uno que salió de Él, uno que era igual que Él porque salió de Él. No hay un tercer Dios, amigo y amiga que me escuchas. No hay una Trinidad. El problema es reconocer que nos han engañado y aceptar la enseñanza bíblica de que solamente están el Padre y el Hijo. Voy a concluir con una oración que te invito también, si sientes el deseo de participar en ella. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia has permitido que pudiéramos desarrollar este tema. Pedimos, Padre, que tu infinita misericordia nos dé sabiduría para ir mejorando las cosas y podamos hacer todo para la honra y la gloria de tu nombre. Que cada persona que va a estar viendo este programa, ahora en directo o posiblemente después a través de YouTube, que sientan deseos de aprender la verdad y podamos salir todos de los engaños y poder formar parte de tu pueblo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Y antes ya de nuestra despedida, les invitamos para nuestro próximo programa mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. Vamos a colocar nuestras vías de comunicación, pues usted siente deseos de comunicarse con nosotros para que le podamos atender. Ahí está nuestro correo electrónico, está también nuestra página web, donde usted puede hallar artículos, estudios en PDF, diapositivas de conferencias, enlaces para nuestros canales de YouTube y también en Facebook, otra red social donde estamos compartiendo con la audiencia y con personas la Sagrada Escritura. Les invitamos para que mañana usted esté en nuestra sintonía y si cree que este programa ha sido de bendición para su vida, invite a sus hermanos, amigos, conocidos, para que entre unos y otros vayamos cumpliendo con la gran comisión. Es mi deseo y oración. Hasta mañana. Visite www.unavozsinfronteras.com.ar, un ministerio dedicado a la proclamación del Evangelio eterno. Descarguen materiales de estudio gratuitos y vean nuestras conferencias bíblico-proféticas online. www.unavozsinfronteras.com.ar. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.